2.9. Estás escuchando Combinación Clave junto a Fernando Pause. Bueno, y este viernes vamos a hacer un cambio. Ayer estuvo Pablo Flores con nosotros adelantándose porque tenemos hoy día un material bien interesante con Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? Gusto saludarte. El del Centro de Encuestas de la Cosa Nostra, que eso suena pero muy potente. Suena fuerte. El Centro de Encuestas de la Cosa Nostra. Sacan una nueva encuesta que tiene varias cosas bien interesantes. Alberto, ¿por qué no nos cuentas algunas de ellas y las características de esta encuesta que ustedes sacaron? Sí, mira, nosotros hacemos hace bastante tiempo la misma muestra, es una muestra pequeña, que es de 600 casos. Nosotros siempre decimos hay diversas variables que explican la calidad de una encuesta. Normalmente lo más importante en realidad es un buen diseño de cuestionario y obviamente que la muestra tenga alguna capacidad de recoger las cuotas más relevantes de la sociedad, o en el caso de las probabilísticas, que son muy difíciles de procesar, de realizar, porque son muy extensos su trabajo de terreno y son muy caras, que son las son presenciales y trietápicas, en fin, una serie de cosas estadísticas importantes. Esas son más infrecuentes. Casi todos lo que hacemos son encuestas que son de cuotas, es decir, representando algunos aspectos de la sociedad, el sexo, la edad, las regiones, en fin, ponderando los tamaños según la población en general y buscando efectivamente personas que estén disponibles a responder estas encuestas. Y con esta encuesta nos ha ido muy bien, llevamos ya 8 encuestas en el ciclo anterior de todas las elecciones, desde el plebiscito 2020 en adelante. Fuimos la encuesta de todas las encuestas públicas, la encuesta que estuvo en promedio más cerca de los resultados reales. Por tanto, estamos bien contentos con esos rendimientos. Esperamos seguir así con lo que viene y preparamos ahora una encuesta centrada fundamentalmente en la evaluación del gobierno, los principales ministros, pero centrado fundamentalmente en lo que nos creemos que es el sentido de época más importante, que es entender qué está pasando con la Convención Constitucional. Sí. Ahí está el corazón del asunto, ¿no? Sí. Y nos encontramos en ese sentido con varios resultados que son bien llamativos, diría yo. A ver, uno de los resultados que es bien interesante es que ustedes le piden a los encuestados, y está al comienzo de esta, y lo hicieron también y lo comparan entre el resultado del año 2020 con el resultado del año 2022, que hagan un ranking de aprobación de todos los presidentes que han llegado después de la dictadura. Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet primera, Sebastián Piñera primero, Michelle Bachelet segundo, Sebastián Piñera segundo. Y es bien interesante cómo tú ves que se te produce una situación, salvo en el caso, yo te diría, de el primer gobierno de Michelle Bachelet en esta encuesta del 2022, es básicamente una valoración en términos cualitativos desde el gobierno de Aylwin como el más alto hasta el gobierno de Sebastián Piñera II el más bajo. Sí, fíjate que hay varias cosas interesantes en esta medición. Esta medición la hemos hecho varias veces y ofrece cosas interesantes, primero por una cosa fantástica que parece obvia, pero que en realidad tiene gracia, y es que las personas evalúan el mismo objeto de estudio, un gobierno que ya pasó en el pasado, y sin embargo lo evalúan distinto según lo que está pasando en el presente. Exactamente. Y muy distinto. Estamos hablando de que Ricardo Lagos, por ejemplo, entre el 2020 y el 2022 sube 8 décimas, sube casi un punto su evaluación. Son evaluados de 1 a 7, poniéndole nota igual que en el colegio, y resulta que sube 8 décimas, y los presidentes en general de la Concertación suben bastante, o sea, son los que más suben, tanto él, Winfrey Lago, Michelle Bachelet I, son los que más suben. Los que menos suben,
pero todos suben respecto al 2020, pero los que menos suben van a ser Sebastián Piñera en su segundo gobierno, Michelle Bachelet en su segundo gobierno, es decir, los gobiernos post-concertacionistas crecen menos. Y Sebastián Piñera en su primer gobierno más o menos está dentro de los rangos de crecimiento del resto de los presidentes, con evaluaciones, en todo caso, la última de Sebastián Piñera muy baja, con una nota de promedio 2,6, promedio entre la gente de derecha, la gente de izquierda, o sea, promedio bajísimo, y con Patricio Aylwin como el más alto con un 4,9. Estas notas son bien llamativas porque siguen siendo bajas y porque además nosotros le preguntamos a la gente que se imaginara ¿qué nota le pondría? Le pusimos un supuesto. Supongamos que usted estamos un par de años más, y en 3 años más Gabriel Boric está terminando su gobierno y usted tiene que evaluarlo. Si usted tuviera que proyectar lo que ha visto en este primer tiempo, ¿cómo cree que sería la nota que le pone? Casi toda la gente contestó, hay que decirlo, que es interesante. Pero lo más interesante es que la nota de Gabriel Boric está en la órbita del resto de las notas e incluso en la órbita de las notas bajas. O sea, está casi la misma nota que Michelle Bachelet 2, 3,7 Boric, 3,8 Michelle Bachelet 2, y las notas más altas, como decíamos, son las notas que tiene Patricio Aylwin, Michelle Bachelet 1, qué sé yo, Ricardo Lagos, en fin. Entonces, la verdad es que es bien interesante ese ejercicio y que además tiene sentido respecto a un conjunto de otras preguntas que hicimos, algunas que no tienen nada que ver con política directamente, o sea, no son de evaluaciones de gobierno ni nada por el estilo, y que tienen un tono, vamos a decirlo así, como un tipo de respuesta más concertacionista que me pareció bien llamativo. Yo todavía, obviamente, no puedo imputarle un carácter estructural a ese hecho, pero si yo fuera alguien de la exconcertación, miraría con atención los datos y bosquejaría una pequeña sonrisa, porque son datos bien novedosos respecto a lo que venía pasando en los últimos años. Sí, es interesante el fenómeno de la aprobación, porque esa es una cosa donde para los presidentes que ya pasaron, básicamente la respuesta tiene que ver con la sensación o el recuerdo o el conocimiento de cómo vivieron ellos esa situación. Mientras que para la proyección de cómo van a ser sus pensamientos respecto del gobierno de Gabriel Boric 3 años más adelante, tú tienes que crear de alguna manera un número sobre situaciones que todavía no has vivido, pero que sin embargo, creo yo, están súper condicionadas por lo que tú ya dijiste en términos de las aprobaciones anteriores, ¿no? O sea, no parece razonable que alguien ponga un 9, como no parece razonable que alguien ponga un 0, digamos. Exacto. Y que tiene que ver también con las magnitudes de temor respecto al futuro, o la esperanza respecto al futuro que se está jugando hoy día. O sea, hay un tema bien importante que tiene que ver con justamente un llamado clave en la segunda vuelta de Gabriel Boric, que es que no le gane el temor a la esperanza, y de alguna manera esa disputa es una disputa histórica, una disputa fundamental. Está ocurriendo que en esa disputa hay un porcentaje de la sociedad importante donde el temor crece respecto al futuro de Chile, y hay una búsqueda entonces de ciertos elementos moduladores que otorguen la tranquilidad, la sensación de tranquilidad perdida. O sea, eso es algo también importante. Sí, pero ustedes se ponen malulos, así que en la encuesta no solamente hacen lo que probablemente se hace en todas partes, que es aprobar al presidente de la República, sino que en este caso ustedes piden también aprobación con nota al estilo de colegio, de 1 a 7, por ejemplo, de los ministros, y en este caso ponen partiendo por la ministra Isquiasiche. Sí, efectivamente ponemos también a los ministros principales del gabinete, donde nos encontramos con otras sorpresas. Por ejemplo,
las notas de Gabriel Boric por cada uno de los ítems, por ejemplo, la capacidad para empatizar con los problemas que tiene usted, el encuestado, la solidez en la gestión de su cargo, la calidad de los equipos que tiene, la inteligencia emocional, en fin, un conjunto de variables. En general, Gabriel Boric se mueve en notas que están en la órbita de notas de aprobación, diríamos, en el colegio, o sea, Sí, sobre 4 sí. y algunas un poco bajo, pero en esa órbita. En cambio, la ministra Siches, por ejemplo, tiene todas las notas en rojo, la más alta es sensibilidad social con un 3,8, el resto de las notas están todas en rojo, las más bajas están en 2,8, que es la solidez en la gestión de su cargo, y los datos más vinculados a su cargo, es decir, la solidez en la gestión de su cargo, ya mencionado, la capacidad de mejorar la seguridad, que está muy vinculado a su cargo, la capacidad de gobernabilidad, muy vinculado a su cargo, y la capacidad de gestión, que está vinculado a su cargo, son las notas más bajas. Todas están entre 2,8, 2,9 o 3. El ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, por ejemplo, tiene también todos los promedios en rojo, siendo el más bajo un 3,1 y el más alto un 3,9, también igual que Siches en sensibilidad social. En el caso de él, los datos son más parejos, ¿sí? No se mueven tanto, están todos en realidad bien concentrados entre el 3,6 o el 3,5 y el 3,9, eso es lo que pasa, pero no marca puntos fuertes, no tiene, por ejemplo, Boric tiene algunas dimensiones en las que se ve muy fuerte, en otras se ve más débil, Jackson se ve muy, muy parejo, muy plano, y eso en general en política da menos juego, porque tener algunas variables buenas, aunque hayan otras que estén malas, también ayuda a poder modular cuando tienes que hacer política. Y Camila Vallejo tiene unas notas muy parecidas a las de Giorgio Jackson, muy, muy parecidas, que también se mueven en la misma órbita, también están en notas rojas, Sí, y de hecho me da la impresión de que de alguna manera todavía la gente los trata a los dos un poquito como por igual, ¿no? Como que el 2011 y esta dupla se mantienen en el tiempo, y es interesante. Entonces Boric en la práctica es más fuerte, pero el que la rompe y el que tiene las notas muy superiores es Mario Marcel. Mario Marcel, sí. Mario Marcel con una nota muchísimo más alta, con muchas notas sobre 5, con varias notas casi en 5, y la verdad es que con solo una nota en rojo en los temas, un tema que no tiene nada que ver con él, que es el tema de seguridad, y que el gobierno en general saca las mismas notas todos los ministros en esa dimensión, la verdad es que él marca una diferencia importante en ese sentido. Sí, la otra cosa que llama la atención son preguntas que tienen que ver con, llamémoslo así, con intangibles, si tú quieres. Por ejemplo, la pregunta sobre cómo evalúa la institucionalidad en Chile. ¿Cómo le entiende la persona el concepto de institucionalidad? A ver, eso es interesante porque efectivamente el concepto de institucionalidad, esto yo lo he investigado cualitativamente, el concepto de institucionalidad tiene que ver como con una especie de acervo histórico. O sea, para los chilenos la institucionalidad fue creada hace muchos años, hace 2 siglos de alguna manera, y es un intangible que normalmente en todos los sectores es considerado importante, que fue muy criticado, ha sido muy criticado en los últimos años, pero que en el fondo la pregunta se torna muy, muy interesante hoy día porque básicamente la gente se lo vincula con el Estado. Y dado que el Estado está en manos de aquellos que fueron los más críticos de la institucionalidad en los últimos años, se produce un fenómeno bien interesante. Es la pregunta donde las respuestas son casi idénticas en aquellos que se declaran más bien cercanos a la coalición de gobierno, a Apruebo Dignidad, aquellos que se declaran cercanos a lo que es la exconcertación, y aquellos que se declaran más cercanos a la coalición de derecha, a Chile Vamos. O sea, en todos ellos el resultado es bastante parecido respecto a la institucionalidad chilena, e incluso se produce la ironía de que donde es más baja la confianza es allí donde históricamente era al revés, que es en la derecha. O sea, hay una evaluación relativamente positiva de la institucionalidad de Chile si uno la compara con otras variables respecto a los temores, respecto a los resquemores, a las evaluaciones políticas de los políticos, en fin. En general la institucionalidad logra sortear
y nos encontramos en un escenario que también era un poquito impensado hace un tiempo, porque la institucionalidad estaba siendo presa de bastantes críticas. Sí, después ustedes también se metieron a ver la apreciación de esta muestra en la Convención Constitucional. Y ahí también hay resultados bastante interesantes. Bueno, ahí estamos ya en una parte que de verdad, a ver, aquí hago una salvedad. Hubo un esfuerzo importante en el diseño del cuestionario, porque muchas encuestas estaban marcando fenómenos respecto a cierta baja en la aprobación de la convención, pero en el fondo nos parecía importante lograr detectar qué fenómeno estaba ocurriendo y qué estaba pasando con ese crecimiento de desconfianza que nos parecía que estaba medido en muchas partes y por tanto ya había un dato que era relativamente concreto. Es cierto que todavía nosotros, estos datos estamos todavía en la parte de procesamiento, o sea, estamos con los datos ya están listos, pero tenemos que hacer análisis multivariado, cosas más complejas. Pero con lo que hay ya sabemos varias cosas. Primero, que hay un porcentaje de la población que considera que la nueva constitución es necesaria y que está trabajando sobre los temas que más requieren atención para mejorar Chile, pero eso es solo un 29%. Y hay dos grupos de personas que consideran que la nueva constitución es necesaria, pero no está trabajando sobre las temáticas que requieren más atención o considera frustrante su proceso de redacción, y eso suma un 45%. Sí. Y hay un porcentaje de gente que considera que no es necesaria y que está siendo un elemento catastrófico en términos históricos para Chile, que es un 24%. Es decir, el porcentaje de gente que considera que esto es catastrófico es un porcentaje bajo, pero hay un porcentaje importante de gente que considera que la nueva constitución es necesaria y que ve que hay dificultades importantes y que no se están cumpliendo las expectativas que había respecto a ella. Y al respecto, la pregunta obvia que todos están diciendo, bueno, ¿y qué pasa con el apruebo? ¿Qué pasa con el rechazo? Es seguro que votaré apruebo un 23%. Es seguro que votaré rechazo un 37%. 23, 37. Es probable que vote apruebo un 17%. Es probable que vote rechazo un 21%. O sea, el escenario se ve muy complicado para la prueba. La verdad es que esto a mí me sorprendió, yo no esperaba en absoluto un resultado de esta naturaleza. Me parecía que al matizar las preguntas, al abrir más alternativas, podían pasar muchas cosas que en general iban a ser más bien la confesión de que finalmente, al final del día, se iba a llegar más bien a la prueba. Me parece que es muy difícil, digamos, pasar de casi el 80% a un porcentaje tanto más bajo. Pero aquí hay una situación de preocupación que yo creo que efectivamente a la cual hay que poner bastante atención. Y si uno empieza a tratar, y nos hicimos una pregunta, bueno, pero tal vez respecto a los temas, a las temáticas que ha tocado la convención, tal vez hay temas que la gente siente que se han tocado, se le ha dado más importancia de lo que merece o se le ha dado menos importancia de lo que merece, ¿sí? O tal vez la convención está bien ajustada a ciertos temas. Y en aquellos temas donde la convención está ajustada es en derechos humanos, derechos sociales, los problemas sociales de Chile y no discriminación. Ahora, está mejor ajustada, pero en ninguno de esas variables llega al 60% o más. Solo en una de esas variables llega al 60%, que sería más o menos un requisito que todos consideran como un higiénico, que la Constitución no solo se apruebe, sino que se apruebe con un cierto margen, ¿no? Ahora, hay muchos temas en los cuales sencillamente se considera que se le está dando poca importancia a dichas temáticas en la redacción: desarrollo económico, educación, salud, seguridad. Es interesante educación y salud porque no se ve entonces que dentro de la discusión sobre derechos sociales eso esté siendo compensado como una discusión para educación y salud. Y hay temas que están siendo tocados más de lo que la gente considera que merecen, y en ese sentido hay dos temas que llevan la punta con mucha distancia. El más fuerte, plurinacionalidad, con un 60% de gente que considera que se le está dando más importancia de lo que merece, y el segundo, feminismo, con un 50% que parte entonces en dos la población,
y ahí hay un tema entonces que es bien relevante. Y decimos otra pregunta más. Usted, ante la frase, la nueva Constitución será un salto histórico muy positivo, ¿qué diría usted? El 25% dice que es enteramente verdadera, el 32% dice que es enteramente falsa. Entonces, estamos en ese escenario. Y aquí hay una pregunta que nos costó harto diseñarla y que la verdad es que creemos que nos ha dado un resultado que es bien interesante, que es, nos pusimos en el escenario de que, porque todos sabemos lo que pasa si gana el apruebo, pero nos pusimos en el escenario de entender qué pasa si gana el rechazo, qué es lo que significa. Porque formalmente el rechazo significa que se vuelve a la Constitución del 80. Sí. Pero si se llega a ganar el rechazo, el 16% solamente de la gente dice que se debiera volver a la Constitución del 80. O sea, ni siquiera la votación, la gente que votó diciendo rechazo, que votaría diciendo rechazo, está de acuerdo con eso. Entonces hay una mayoría, o sea, hay un 34% que dice que debería solicitar una nueva Constitución redactada por especialistas y un 33% de someter el mismo texto a correcciones de especialistas, o incluso un 17% que dice que habría que convocar una nueva convención constitucional que redacte un nuevo texto. Esto es una señal bastante clara de que el diálogo de la convención con la ciudadanía no está funcionando, porque evidentemente dicen queremos nueva constitución, pero no así, o no esta, o no como se está haciendo. Sí, esa es una pregunta bien interesante que teóricamente está respondida. Si es que ganara el rechazo, lo que hasta ahora existe es que se vuelve a la Constitución que había, y que hay gente que ya está postulando, yo lo he dicho esta semana, hay gente que, tú sabes que en comunicación, y sobre todo en comunicación persuasiva, es muy importante tener estos conceptos macro que en términos de lenguaje técnico siguen siendo usados con su nombre en inglés, que son los frames. O sea, que tú tengas determinados marcos que tú apenas te gatilla el nombre, te activan el frame, tú automáticamente tengas una predisposición o tengas una posibilidad ante eso. Y es bien interesante porque ha empezado a instalarse esta idea de la Constitución de Lagos, que parece más suave que la Constitución de Pinochet, ¿verdad? Y de hecho, sí, claro, es mucho más suave. Y eventualmente llamar a votar o decir que yo prefiero votar por la Constitución de Lagos da la impresión de que no siente gran culpa por volver a la Constitución macro de la dictadura, sino que estás llevándola básicamente a los tiempos de la concertación con todas estas cifras que están bastante buenas, digamos. Y yo creo que eso va a seguir así. Se necesita, van a aparecer frames que traten de persuadir a las personas para que, como quiera que vayan a votar, puedan al día siguiente mirarse al espejo y decir, mira, yo no soy responsable de esto, digamos. Sí, yo no tengo ninguna duda de que efectivamente eso es algo que se está viendo que funciona y que va a seguir apareciendo. O variaciones de lo mismo, que es como tomar la Constitución, reformarla, en fin, hacer muchas transformaciones, pero en el fondo hay una cierta claridad de que evidentemente la Constitución del 80 no da el ancho, pero que tampoco lo está dando, y eso es una señal muy compleja, no solamente por el proceso constituyente, sino porque la generación que está a cargo en la práctica es la misma que del gobierno, y para el gobierno es muy importante también eso. Entonces se dan, y por eso les decía, hay muchos datos que me llamaron la atención porque son datos que yo no veía parecidos, con variables nada que ver, con variables que tienen algún elemento político, pero no son nada que ver con las evaluaciones más duras, que se comportan como el 2010, como el 2006, son preguntas que yo he hecho por muchos años en muchas encuestas, y la verdad es que ya me llama mucho la atención. Creo que hay un fenómeno que puede estar ocurriendo, que puede ser incluso estructural, y que resulta bastante sorprendente. Así que ha sido bien interesante. Nosotros
estamos todavía procesando en términos de hacer análisis más sofisticados para modelar, para hacer otro tipo de cosas. Eso va a estar, nosotros partimos hoy día con un seminario sobre los 50 días del gobierno y esta encuesta va a ser parte de eso. La vamos a presentar durante el seminario, así que pueden participar en aquello y la vamos a colgar la encuesta recién el lunes porque todavía estamos hicimos esta sección contigo, Fernando, pero en general no estamos distribuyendo la encuesta todavía, así que recién hasta la próxima semana recién vamos a hacer entonces la distribución de la misma. Oye, por último, me parece interesante una pregunta que ustedes plantean. Sí. Que es una pregunta súper pertinente, pero que se ha tratado de disimular lo más posible o básicamente aparece este tema en situaciones de reuniones entre amigos o reuniones de, qué sé yo, de jugar al cacho, etcétera, pero en situaciones más bien contenidas, que es la apreciación sobre el cambio generacional. En pocas palabras, la mirada hacia una generación distinta a la clásica a la hora de gobernar. Y claro, sí. Es mucho más dado a que de pronto se hable directamente o sin esconder nada entre situaciones de amigos o reuniones familiares. Pero públicamente sí. Aquí hay también una apuesta por la nueva generación. Y ahí... Sí, eso es bien interesante porque, claro, uno dice, oye, aparece entonces refuerza la concertación, y hay algunos que ya se están poniendo la corbata y la chaqueta, ¿no? Y la verdad es que no, lo que la gente está diciendo es que hay una cierta búsqueda de algunos elementos de la exconcertación, pero claramente se califica como muy positivo el cambio generacional en las autoridades. O sea, no están diciendo que vuelvan los mismos, están diciendo que un 30% dice que es muy positivo el cambio generacional, algo positivo otro 30%, suman 60%. Entonces, la verdad es que es bien claro que se está pidiendo un cambio generacional, pero que también se están pidiendo que la generación, ojo con el Frente Amplio, sus autoevaluaciones son autoevaluaciones que no ocurren en muchos de otros grupos de votantes. Entonces hay una cosa y una distancia muy grande respecto a lo que dice el resto, respecto a lo que dicen ellos mismos. Eso en sus votantes. Entonces es interesante mirar ese fenómeno y darse cuenta que hay un grande para todos los actores, para el Frente Amplio y para la exconcertación, sobre todo. Bueno, esto tú dijiste que va a estar disponible a partir de la próxima semana, ¿no? Sí, desde el lunes en www.lafacultad.cl, ahí vamos a colgar lo que es el PDF y todos los datos. Y va a estar, por supuesto, y vamos a presentarlo este fin de semana, hoy y mañana, de las 7 de la tarde, de las mensuales de la Cosa Nostra, donde estamos haciendo el seminario de los 50 primeros días del gobierno. Vamos a estar analizando en detalle y uno de los insumos más importantes, obviamente, es esta encuesta. Bueno, Alberto Mayor, muchas gracias por haber estado con nosotros y vamos a estar atentos a cuando ya se libere esto y quizás podamos seguir conversando más adelante al respecto. Que te vaya muy bien. Vale, un abrazo, que esté muy bien. A todos ustedes, cuídense, que les vaya bien. Buen fin de semana. Chao.